Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, el día de hoy vamos a ver eh, solamente lo que vamos a dar como una repasada, ¿listo? Una repasada de lo que vimos como durante todo este tiempo eh, en, en pos de la santidad. Ven, ¿cierto? Ven la pantalla. Sí, sí se ve la pantalla. Listo. Bueno, entonces vamos a dar como una repasada eh, rápida de lo que vimos durante todas estas semanas sobre el libro de En pos de la santidad. Como aquí podemos ver que en el primer capítulo vimos lo que fue la santidad. La santidad es para nosotros, la santidad de Dios, la santidad no es una opción, la santidad de Cristo, el cambio de reinos, la lucha por la santidad, el auxilio para la batalla cotidiana, el obedecer para hermana, listo. El obedecer, el hacer morir el pecado, la santidad es una disciplina, la santidad debe ser tanto de cuerpo, de espíritu, de voluntad, teniendo hábitos, teniendo una santidad y una fe, y estamos en un mundo impío, como vivir en santidad en ese mundo impío y el gozo que produce la santidad. Entonces, eh, al principio vimos que la santidad viene siendo algo que no solamente es monérgico, eh, que es algo de una sola persona, no es solamente de Dios, sino que ni es algo solamente del hombre, sino que en primera instancia, claro está, una obra del Espíritu Santo que hace en mí, que obra en mí, pero esa santidad debe ser también eh, eh, trabajada cada día. eh, Debo de trabajar cada día por esa santidad. Ven, hermanos, un momento, por favor. Listo. Qué pena. Bueno, entonces, vimos vimos también la santidad como algo, como un trabajo agrícola, es un trabajo en conjunto entre Dios y nosotros. La santidad es una actividad conjunta entre Dios y el creyente. Eh, la responsabilidad del creyente es aceptar el caminar en santidad, el esforzarse, de ser diligente día a día por alcanzar la santidad.
entender la distinción que hay que hacer entre lo que ha hecho Dios, qué tengo que hacer, qué es lo que tengo que dejar que haga Dios. Vimos también que la santidad es un proceso, no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es algo que es día tras día y debe uno de ser diligente en la santidad. En el primer capítulo vimos que la santidad es para ti. Ahí vimos que la santidad, la vida cristiana no es fácil en el día a día. Tenemos problemas. eh, en el día a día podemos tener miles de pruebas, tentaciones, pero aún así debemos de guardarnos en santidad. Eh, no es un mero acto externo, como algunas personas piensan, sino que va más allá de algo, no es algo simplemente legalista o físico externo, sino que es algo interno, algo que se trabaja desde adentro, pero se refleja hacia el exterior porque otros lo pueden ver y es caminar cada día como caminó nuestro Señor Jesús. La palabra, bueno, ¿y qué significa ser santos? Santos significa ser apartados del pecado, estar moralmente intachables, consagrados a Dios, somos separados del mundo, no somos como el mundo, somos aparte. ¿Listo? Eh, vimos tres problemas básicos. Nuestra actitud hacia el pecado se centra en nosotros mismos más que en Dios. Dios quiere que hagamos o andemos en el camino de la obediencia, no en una sola victoria, en una mera ilusión. La obediencia está orientada hacia Dios y no hacia nosotros mismos. El segundo es que no debemos de malentender la palabra vivir por fe, suponiendo que significa que no nos exige ningún esfuerzo para alcanzar la santidad, sino que debemos de trabajar en conjunto cada día para lograr esa santidad. Deben un momento, hermanos, por favor. Bueno. Eh, Muchas veces tomamos el pecado como algo no serio, categorizamos los pecados pequeños en grandes, en aceptables, en inaceptables, pero cuando pecamos, el pecado es pecado y estamos haciendo una transgresión ante un Dios que es santo y puro. Entonces no debemos de categorizar los pecados porque no hay pecados grandes ni pequeños. Hay pecado y estamos transgrediendo y estamos eh, eh, incumpliendo, desagradando eh, a nuestro Señor. Eh, vimos también que la santidad no comienza con nosotros, sino que es algo inicialmente de nuestro Señor. El Señor es quien hace en nosotros esa obra inicial, el que nos santifica, el que primeramente nos llama, nos justifica, nos adopta, eh, nos, nos santifica, sí, pero en ese proceso no debe de ser solamente dejárselo al Señor, sino que también debemos de trabajar conjuntamente con la santidad de Dios. En el capítulo 2 fue lo que vimos con respecto a que todos somos llamados
a una vida santa. Todos los creyentes, sin excepción, debemos de tener una vida santa, también en que Dios es santo. Como Dios es santo, también nosotros como creyentes debemos de ser santos. Hemos sido llamados a ser santos, a tener santificación en nuestras vidas. Ahora, también vimos algo que era lo que es la santidad cultural, que muchas personas, muchos creyentes podían adaptarse al carácter o al esquema de algún comportamiento en específico, o a la cultura cristiana, eh, llamada la santidad cultural. Aquí es donde se adaptan al carácter y al esquema de esos comportamientos que nos puedan rodear. Ahora, si la cultura cristiana que nos rodea es más o menos santa, dichas personas son más o menos también santas, pero Dios no nos ha llamado a ser más o menos santos, ni a ser como los que nos rodean, sino a ser santos como Él es santo. La santidad vimos también que consiste en vivir una vida dirigida en conformidad con el carácter de Dios. Vimos los atributos de algunos atributos de Dios. Los atributos, un atributo divino es la santidad de Dios, y en este vimos cómo se derivaba, que Dios en su santidad es justo, es recto y es bueno. Y vimos la majestad de Dios, la perfección moral, la pureza, el apartado y todo lo que conlleva en esto. Eh, Vimos también lo que fue la madurez espiritual. Debemos de tener en nuestra vida, vivir en una vida pura, verdadera y humilde. La santidad absoluta de Dios debe servirnos de gran consuelo y de seguridad. Debemos de tener constantemente una madurez espiritual. Si Dios es perfectamente santo, podemos confiar en que sus acciones para con nosotros han de ser siempre perfectas y justas también. Vimos mm, algo con respecto a las quejas contra Dios. Muchas veces nos quejamos contra Dios, en efecto, negar su santidad y afirmar que Dios es injusto, pero a pesar de las cosas que nos puedan pasar en el día a día o a nuestras vidas o a nuestros familiares, todo lo que pasa nos lleva tiene un propósito como tal. Y ese propósito para nosotros como creyentes es nuestra santificación. Dios utiliza las cosas malas también a nuestros ojos, para que esas cosas malas que son, malas ante nuestros ojos, para Dios son buenas, porque eso nos puede permitir y nos ayuda a acercarnos más a Él y a tener más dependencia de Él y a crecer en nuestra santificación con el Señor. También vimos que a Dios, una de las formas que debemos de alabar al Señor es reconociendo su santidad. Eh, Dios es santo y no puede justificar ni pasar por alto ningún pecado nuestro, por pequeño que éste nos parezca. La santidad de Dios no admite la más mínima falla o defecto en nuestro carácter personal. Dios no tienta a nadie. No, Dios no, absolutamente no tienta a nadie. Dios es santo. Él no puede nunca tentarnos a pecar. Él es santo, puro, y Dios no nos tienta. Si nosotros somos tentados es por nuestras propias concupiscencias y por los demás enemigos que tenemos, que ya lo vamos a ver, y ya lo habíamos visto. Eh, bueno, por cuanto Dios es santo, Dios aborrece el pecado. Eh, Él aborrece tanto el pecado como al pecador impío, pero aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero cuando estamos hablando de quién, del creyente, para que tengamos eso claro. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador, al que es impío, pero Dios ama
al pecador, aquel que Dios aborrece el pecado y ama al pecado, que está dentro del decreto de salvación de él. Entonces, por ejemplo, nosotros somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Nosotros, entonces vamos a decir, Dios nos aborrece. Nosotros pecamos y pecamos día tras día, en este momento, en todo lugar, en toda circunstancia, hemos pecado contra Dios. Entonces Dios nos aborrece. No, Dios no nos aborrece, porque Dios aborrece el pecado, pero no aborrece a sus hijos, a los que Él ya ha predestinado, a los que ya ha justificado, a los que ya ha santificado. Obviamente nosotros tenemos que trabajar por nuestra santificación. Dios odia el pecado y aborrece al pecador, al impío. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Aquí está. Y es al creyente. ¿Listo? Cada vez que pecamos, hacemos algo que Dios aborrece, aborrece nuestros pensamientos, lo curioso, nuestro orgullo, nuestros celos, nuestros desplantes temperamentales y el razonamiento falto de que el fin justifica los medios. Dios aborrece el pecado donde quiera que encuentre, tanto en el santo como en el pecador por igual. ¿Listo? Dios no aborrece el pecado en unas personas para ignorarlo en otras. Él juzga todas las obras imparcialmente de todas las personas, tanto de los impíos como de los creyentes. Y ahí habíamos visto pues como algunos ejemplos. Habíamos visto a David, a Jonás, y bueno, por ejemplo, en David vimos todo lo que le sucedió a David con el adulterio que tuvo con Betsabé, en que sus hijos uno a uno murieron, Amnón, Absalón le quitó su reino, se acostó con sus concubinas, etcétera. Y vimos todo ese pecado. Tenemos un carácter engañoso en nuestro corazón. Dios juzga sin parcialidad. Jamás pasa por alto ningún pecado. Dios no pasa por alto ningún pecado. Luego vimos en el capítulo 3, la santidad no es una opción. Debemos de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eh, Nosotros por sí solos, como creyentes, jamás podemos por nuestro propio mérito, por nuestras fuerzas, por nosotros mismos merecer la salvación. Eso es imposible, porque todas nuestras obras están manchadas, son como trapos de inmundicia. Entonces, no es por todo lo que podamos hacer, por nuestras buenas obras, sino por solamente la gracia de Dios. Vimos también que la obediencia y la justicia de Cristo manifestadas a nuestro favor. Vimos lo que fue la desobediencia y vimos lo que fue la desobediencia en nosotros y la obediencia en Cristo con respecto a los mandatos de el Padre, de Dios, donde vimos las dos obras de Dios, las obras de Cristo, la obediencia activa y la obediencia pasiva. Vimos cada una de ellas, vimos que la obediencia activa se refiere a la vida sin pecado que vivió Cristo aquí en la tierra, a su obediencia perfecta y a su santidad absoluta. Una vida perfecta se le acredita al que confía en Él para su salvación, y la obediencia pasiva que se refiere a que a la muerte en la cruz del Señor, mediante la cual pagó completamente el castigo correspondiente a nuestros pecados y así dio satisfacción a la ira de Dios hacia nosotros. Entonces vimos esas dos. La obediencia activa se refiere a qué? A la obediencia en la ley, que el Señor obedeció perfectamente la ley, no
incumplió en ninguna coma, en nada, los mandatos del Señor. Él fue y es el único que ha cumplido toda la ley perfecto y sin mancha. La obediencia pasiva es a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vimos los aspectos de la santidad, que tenemos un complemento en Cristo, que tenemos que buscar insistentemente la santidad. Eh, de que debemos de tomar en serio la santidad personal y ponerla en práctica día a día. Vimos también la salvación genuina, trae consigo un deseo de ser hechos santos, donde tenemos un amor, nosotros por que somos salvos, ya somos y queremos obedecer al Señor por amor, pero no por un temor al castigo. Ya hemos tenido una fe salvadora, que eso nos es igual a la salvación, y eso nos lleva a que a una santificación en nuestras vidas. Vimos la santidad como eh, una fe que no produce obras. Una vida santa no es una fe viva, sino una fe muerta. La santidad debe de producir frutos, porque si no produce frutos, no es una verdadera conversión en nuestra vida, no es una vida santa. Si yo, por ejemplo, sigo haciendo lo mismo que hacía antes, cuando yo era impío, pues mm, ahí efectivamente se ve que no he sido una persona regenerada, no he sido una persona justificada, no he sido una persona salva por Dios. Entonces no tengo santidad y no quiero tener santidad. En cambio, si yo muestro, si yo trabajo para mostrar esa obra que el Señor ha hecho en mí, que ya el Señor, por la gracia del Señor, yo soy santo, yo voy a tener una fe, una actitud, una disciplina, una obediencia activa, donde voy a mostrar que mis obras. Pero eso no significa que soy salvo por obras, no, no. Sino que ya porque soy salvo, es que hago obras de compasión, obras de santidad, obras que le agradan a mi Padre, al Padre. La santidad es indispensable para una comunión con Dios. Debemos de tener una oración constante con nuestro Señor. ¿Para qué? Para no tener malos deseos, no amar el pecado, abandonar el pecado y no justificar nuestros pecados. Y la santidad de Dios, el carácter de Dios exige que nuestra santidad en el creyente sea progresiva, sea, se busque constantemente, que tengamos comunión con Dios y con su Hijo, con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. También vimos que debemos de persistir en en la obediencia y no persistir en la desobediencia, porque cuando persistimos en la desobediencia, esto aumenta la necesidad de disciplina. Y Dios toma en serio la cuestión de la santidad en nuestra vida y más en nosotros, en su pueblo, en los creyentes, y Él nos disciplina con el fin de que cada día logremos la santificación en nuestra vida. Ahora, la fe verdadera siempre será evidente por nuestros frutos. Una vida de testimonio, una vida de santidad, una vida en donde reflejemos a Cristo constantemente. Eso fue lo que vimos en el capítulo 3. Ahora, en el capítulo 4 vimos la santidad de Cristo. La santidad de Cristo es que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios delante de él, 2 Corintios 5:21. La santidad de Cristo, vimos dos razones. Eh, la seguridad que tenemos en Cristo, su vida como ejemplo de santidad para nosotros. En esta vimos que la seguridad que tenemos en Cristo es que seamos santos como Él es santo. Vimos nuestra propia pecaminosidad. La justicia de Cristo nos es acreditada a nosotros, nos es puesta a nosotros. El carácter impecable de Cristo, Dios, el Hijo. La segunda
persona de la Trinidad, Dios, Jesucristo, nunca pecó, nunca pecó. Vimos una vida perfecta, una vida santa, no hay pecado en él. Vemos que fue justo. Eh, él ama la justicia y aborrece la maldad. Eh, Vimos que también el Espíritu Santo nos hace más conscientes de nuestra falta de santidad. Tenemos al Espíritu Santo que nos revela y nos purifica nuestro corazón. No somos, tenemos varios ataques del enemigo, de Satanás, pero el Espíritu Santo es quien obra en nosotros. Él nos renueva nuestra mente, nos purifica el corazón y ya por medio de el Espíritu Santo y obra y también de de nuestro trabajo continuo día a día. Eh, ¿Sí? Ok. Día a día, eh, por medio de esto, alabamos a nuestro Dios. Debemos de buscar diligentemente la santidad. Debemos de ser ejemplos de santidad para considerar la santidad de Cristo, es que su vida tiene por objeto ser ejemplo de santidad para nosotros. La vida santa y sin pecado de Jesucristo tiene como fin servirnos de ejemplo. Eh, bueno, dos razones principales por las que debemos considerar la importancia de la santidad: para confirmar nuestra seguridad en la salvación y para tener un ejemplo de vida a seguir. Eh, y para que nuestros actos de santidad sean agradables, debemos de tener una vida santa y y conducirnos en santidad en nuestras motivaciones, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en todo lo que hagamos. ¿Para qué? Para que Dios sea agradado y sea glorificado en todo. Em, la santidad consiste en pensar como piensa Dios y desear lo que desea Dios. Vimos luego en el capítulo 5 el cambio de reinos. Vimos que, ¿cómo? Ok. Romanos 6, 6 al 7 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, muchos creyentes tienen el deseo de vivir una vida santa, pero han llegado a la conclusión de que no pueden lograrlo. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras deficiencias, nuestros carácter, nuestra vida santa, perdón, nuestra deficiencia de carácter contra nuestra vida santa. Debemos de depender de Dios y no depender de nosotros mismos. Dios ha hecho todo y todo lo que tenemos que hacer es descansar en la obra consumada de Cristo. Tenemos una vida Tenemos una expectativa de una vida santa, pero también tenemos una realidad, y cuando vemos esa realidad nos frustramos porque vemos que tenemos luchas con el orgullo, con el pecado, de los celos, del materialismo, la impaciencia, la lujuria, los malos deseos, las malas palabras, y vemos como ese contraste entre lo que quiero y lo que en verdad en este momento soy. Pero Dios de una vida nos ha provisto para nuestra vida santa, para vivir una vida santa, y nos ha provisto de la voluntad, y de que hemos muerto al pecado.
Vimos los dos reinos. Antes vivíamos en un reino del pecado y el pecado de reino de Satanás, en donde todo comenzó un hombre, por un hombre todos somos condenados, pero por Adán, pero por un hombre, Jesucristo, todos somos salvos, todo aquel que cree en él, todo aquel que ha sido escogido y elegido por el Señor. Ya hemos sido muertos del pecado, libres del pecado y ya tenemos vida y unión con el reino de la justicia, con el reino de Cristo. Pero también vimos de que aunque hemos sido sacados del reino de las tinieblas, seguimos pecando. La vida, la vieja vida fue entrenada para la impiedad. Vemos de que nuestro, nuestro nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa, aún resiste en morir completamente, aún reside en nosotros, aún mora en el creyente y es ahí donde tenemos que hacer morir a ese viejo hombre. Hemos adquirido el hábito de vivir para nosotros mismos, sino para Dios. Debemos de, no de hacer eso, sino de vivir para Dios. Si ya hemos sido librados y sacados de dicho reino, del reino de las tinieblas, no debemos seguir en la lujuria, en el materialismo, en la inmoralidad sexual, en robar, en decir decir malas palabras, en tener malos pensamientos. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos, sino que ya hemos sido libres. Eh, Dios nos ha provisto entonces para nuestra santidad que ya hemos muerto al pecado. Tenemos una liberación del poder del pecado. Dios ha provisto la base para nuestra santidad, a liberarnos del dominio, del poder y del pecado. ¿Cómo debemos considerarnos en nosotros mismos y qué se nos ordena hacer respecto al pecado? Bueno, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Cristo. Debemos actuar conforme a la nueva identidad que tenemos. Ya tenemos una nueva identidad. ¿Y cuál es esa nueva identidad? Está en quién? En Cristo. Y resistir activamente al qué? Al pecado que mora en nosotros. Luego vimos el capítulo 6, que fue la lucha por la santidad, que dice, así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, Romanos 7:21. Vimos que, eh, que la palabra es como una radiografía donde nos muestra ese pecado que hay en nosotros. La palabra es la que nos muestra lo pecaminoso que nosotros somos. Eh, Vimos tres interpretaciones de Romanos. El asiento del pecado que mora en nosotros es el corazón, el pecado que mora en nosotros opera principalmente a través de los deseos y que el pecado que mora en nosotros tiende a engañar el entendimiento o la razón. Entonces vimos que el asentamiento del pecado que mora en nosotros en el corazón, vimos el significado del corazón, que en la palabra o en la escritura se habla de diversas formas para hablar de corazón, hablando de la totalidad del alma del hombre y de todas las facultades como la mente, las emociones y la voluntad, eh, que el corazón es engañoso, eh, que Dios examina nuestros corazones por medio de su palabra, sometidos al Espíritu Santo. Debemos de permitir que el Espíritu Santo pueda realizar la tarea de examinarnos. Si nosotros mismos tratamos de hacerlo, corremos el peligro de caer en pecado, de caer en una trampa de introspección morbosa. Eh,
Además de eso, podemos caer en desaliento cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando vemos, nos vemos a nosotros, vemos una pecaminosidad, vemos una morbosidad. Y cuando vemos todo eso, cuando el creyente ve ese pecado en sí mismo, cuando nos ponemos a pensar en todo lo que hacemos, podemos caer en ese también en ese desaliento. O por ejemplo, el enemigo decirnos, venga, usted hizo esto, o nuestra conciencia de pronto hasta recordándonos cosas del pasado, ya que el Señor nos perdonó y podemos caer en desaliento. La trampa también de hacernos perder de vista las cuestiones realmente importantes de nuestra vida, que es el de ayudar y alentar al hermano caído. El carácter engañoso de Satanás y de nuestro propio corazón nos llevará a concentrar la atención en cuestiones secundarias. También vimos que el pecado que mora en nosotros opera a través de los deseos, que no todos los deseos son malos, hay deseos buenos, hay deseos malos, hay deseos buenos como conocer a Cristo, tener una vida consagrada a Él, tener una madurez espiritual, pero también hay deseos que nos llevan a pecar y debemos de cada día buscar el satisfacer no nuestra carne, no nuestra lujuria, sino el satisfacer y el agradar siempre a nuestro Dios. Y no debemos de jugar con el pecado. Eh, el pecado que mora en nosotros tiende a engañar el entendimiento o la razón. No debemos de bajar la guardia, debemos de estar alertas, no dejarnos, dejar que nuestros deseos engañosos nos vuelvan a esclavizar en aquellas cosas que nos tenían esclavos en concupiscencias, en deleites, sino siempre sometiéndonos a la voluntad de Dios. Eh, bueno, aquí decía, porque el pecado que mora en nosotros opera principalmente a través de los deseos, porque muchas veces escuchamos los deseos, las emociones, lo que nos lleva a pecar nuestros deseos de la carne en vez de la razón. Luego en el capítulo 7 vimos el auxilio para la batalla cotidiana. Aquí vimos que así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 11. Eh, Vimos un paralelo de lo que habíamos visto en el capítulo 5, del capítulo 6. Eh, ya estamos muertos para con el pecado, pero estamos vivos para con Dios. Ya no vivimos en un reino de tinieblas, sino en un reino de justicia. Esclavos por amor no al pecado, sino a Cristo. Ya no estamos esclavizados al pecado, sino que ya estamos esclavizados a nuestro Señor. Estamos unidos con Cristo en todo su poder. Es verdad que no podemos vivir una vida santa mediante nuestros propios esfuerzos. Bueno, ¿de dónde viene la capacidad de soportar con paciencia y fortaleza las dificultades? Vienen a nosotros en medida en que somos fortalecidos por el poder de Dios. Estamos vivos para Dios, estamos unidos a aquel que obra en nosotros con el fin de fortalecernos con su gran poder. Nos ha dado su espíritu para que more en nosotros. Eh, Nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nosotros. El Espíritu Santo hace de nosotros y trabaja conjuntamente con nosotros para qué, para tener una vida santa. Eh,
Vimos algunos pasos que utiliza el Espíritu Santo para fortalecernos para la santidad, hacernos ver la necesidad de esa santidad, ilumina nuestro entendimiento, debemos de tomar conciencia de los aspectos específicos que hay en el pecado en nuestra vida y a ir creciendo en santidad, pues no debemos de caer en un peligro de orgullo espiritual. Cómo el Espíritu Santo crea este deseo no solamente mostrándonos nuestro pecado, sino también mostrándonos el nivel moral establecido por Dios por medio de de su palabra, leyendo su palabra, meditando en su palabra. Eh, Debemos de tener y expresar una dependencia al Espíritu Santo para vivir una vida santa en dos formas, como aceptando humildemente y consecuentemente lo que dice la palabra, las escrituras y orar pidiendo por la santidad. Luego, bueno, aquí están las conclusiones. Para expresar nuestra dependencia al Espíritu Santo, ¿qué debemos? Aceptar humildemente y consecuentemente lo que dice en la Escritura, en la Biblia, y orar por santidad. ¿Y a qué se refiere el texto cuando dice que muchos cristianos se engañan con el hecho de que aceptar las enseñanzas de las Escrituras equivale a obedecer? Bueno, entonces aquí habíamos visto que aceptar las enseñanzas no implica necesaria ponerlas en práctica. Debemos de estudiar la palabra, pero también debemos de poner en práctica la palabra, no caer en falsas creencias o en orgullo espiritual al creer que conocemos un poquito de la Biblia. Bueno, debemos de depender completamente del Espíritu Santo. Vimos en el capítulo 8 obedecer más que triunfar. Aquí dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8, 7. Vimos de que Dios nos ha provisto de el dominio, nos ha librado del dominio del pecado, nos ha unido con Cristo y nos ha dado a su Espíritu Santo, quien nos revela el pecado, nos desea la santidad, desea en nosotros que queramos santidad y fortalece nuestra búsqueda de la santidad. Y el hombre que tiene una responsabilidad, claro, ¿y cuál es la responsabilidad del hombre? Pues hacer morir las obras de la carne. Somos responsables de nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Debemos de obedecer. Vimos cuando el texto menciona, hemos muerto al dominio del pecado, ¿a qué se refiere? Bueno, a que al creer en Cristo somos que liberados del poder del pecado y la condenación eterna. ¿Por medio de qué? De la obra del Señor. Y expliqué que el autor aplicó mal en Segunda de Crónicas 27. Aquí también habíamos visto algo con respecto a algo que el autor había comentado. Eh, Dice el contexto es una batalla en la que el rey Josafá y el pueblo de Judá enfrentan a sus enemigos. Dios les dice que no necesitan luchar, sino que deben confiar en él y ver su salvación. Sin embargo, esta situación específica, ok, aquí habíamos visto, no solamente es depender, creer que Dios, el Señor, va a entregarnos todo, va a hacernos todo, sino que nosotros también tenemos que tener una responsabilidad, una actitud activa, el hacer algo. Tenemos que tener una participación activa. Dios nos llama a obedecer, a resistir al diablo y luchar contra el pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Luego en el capítulo 9 vimos que el hacer morir el pecado, dice en Colosenses capítulo 3 versículo 5, hacen morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, yo sé que estamos yendo pues muy rápido, pero esto es como una conclusión, ¿cierto? De lo que ya hemos visto. Si tienen alguna pregunta, me dice. Pero esto es solamente como una conclusión general de lo que ya vimos
en cada uno de los capítulos. Vimos también que la santidad es responsabilidad nuestra. Si hemos de buscar la santidad, tenemos que tomar decisiones correctas. No solamente es orar y dejar el orar está bien, claro que sí, pero no solamente es con orar, sino que debemos de hacer algo. Tenemos que hacer, ¿qué debemos de hacer? Bueno, debemos de mortificar nuestra carne. ¿Qué significa la expresión hacer morir? Mortificar, destruir la fuerza, la vitalidad o el funcionamiento de dominar o amortiguar, hacer morir los actos del cuerpo, por lo tanto es destruir la fortaleza y la vitalidad del pecado que trata de reinar en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos destruir la fuerza y la vitalidad del pecado? Bueno, tener una convicción de una vida santa. Necesitamos vivir una vida santa y tener y la necesidad de aprender a obedecer, claro, está también. Y tener un compromiso. ¿Cómo se desarrollan estas convicciones? A través de la palabra de Dios. Nuestra mente se ha acostumbrado en medida excesiva a los valores del mundo. La obediencia es la senda que lleva a la santidad. La obediencia es la senda que lleva a la santidad. Ahora, ¿cuál es la forma más efectiva de influir en la mente? Bueno, en la memorización de la escritura. ¿Y cómo lo podemos lograr? Teniendo un plan. Aquí vimos algunos ejemplos de lo que podíamos hacer, como hacer una estructura de algún plan. Incluso hablamos del sistema de memorización de versículos, de los navegantes. Vimos también un ejemplo, vimos varios ejemplos. Aquí vimos, por ejemplo, uno con la palabra, eh, la, donde podemos poner como varios versículos donde nos hable de la palabra y repetirlos, tal vez escucharlos, grabar un audio, eh, eh, no sé, ponerlo en audio, entre otras cosas, ¿cierto? O ponerlo en un papelito, escribirlo en un tablero, repetirlo y repetirlo y repetirlo una y otra vez, ponerlo en el celular como fondo de pantalla. Vimos muchas cosas, vimos varios ejemplos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la memorización de las escrituras? Es que a través de la aplicación de las escrituras a la situación, llevemos a través de las escrituras en nuestra vida diaria todo lo que leamos en las escrituras. Pongamos una aplicación de las escrituras en nuestras vidas. ¿Y cómo desarrollamos convicción? Bueno, llevando a la práctica la palabra de Dios. Eh, También habíamos visto algunos temas que no se mencionan, temas grises, podemos decirlo, temas grises que no se hablan en la palabra, pero que podemos distinguir entre el bien y el mal cada vez que nos sometemos a su palabra, a la palabra de Dios, y vimos algunos puntos importantes. Ver si es útil lo que yo voy a hacer o lo que voy a decir o lo que voy a ver es útil física, espiritual y mentalmente. Me somete al poder de Dios y me lleva a caer, por ejemplo, me somete al pecado, lo que yo voy a hacer me llevará a caer en pecado o me llevará a que esa cosa que yo haga o diga o vea me llevará a su dominio, me esclavizará. También vimos de que eso que puede hacer, hablar, ver, puede hacerle daño a la otra persona, puede causar, puedo eh, pecar contra su conciencia. Y por último, lo que yo haga, eso le va a glorificar a Dios, como habíamos visto en 1 Corintios 10:31, y si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vimos también algunas aplicaciones. Eh,
Debemos de tener compromiso y entregarnos a la santidad sin excepción, ir a la batalla preparados, cuando tengamos una tentación, estar preparados como un soldado, no como un soldado, como un soldado preparado, no como una persona que llega al campo sin saber de pronto nada, ¿cierto? Eh, bueno, vimos por qué la memorización de las escrituras es una de las formas más efectivas de influir en la mente para una influencia transformadora, una guía de obediencia y un fortalecimiento espiritual. Eh, Explica qué quiere decir el puritano John Owen con la expresión mortificación a partir de las propias fuerzas. De no caer de pronto en no caer en una ineficiencia humana sola, creer que es porque soy muy santo, es que hago muchas horas. No, no es por eso, ni caer de pronto en una religión falsa, una práctica religiosa de la autojustificación o en métodos humanos y de que debemos de depender, que hay una necesidad del Espíritu Santo. Vimos también en el capítulo 10 el lugar de la disciplina personal, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, primera de Timoteo 4:7. Eh, Debemos de tener disciplina. La disciplina debemos de ser como un deportista. Hablamos de un deportista. Como un deportista se prepara para los Juegos nacionales o panamericanos o olímpicos, día y noche se prepara, come bien, practica, y tiene un estilo de vida en el que se va preparando porque tiene en mente la meta que es que ganar. Así nosotros también debemos de tener una disciplina. Y la disciplina debe de ser una preparación estructurada. Ahora, ¿cómo comienza la disciplina? Eh, por medio de la palabra de Dios. ¿Y de dónde nos enseñan todas estas cosas para ser santos? Bueno, en la palabra de Dios, en la Biblia. Vimos también un esquema, la interacción con el Espíritu Santo. Eh, Vimos también cómo son nuestros horarios al ocuparnos en el estudio de la palabra, de cómo tener un consumo disciplinado de la palabra de Dios, que no solo aplica un tiempo planeado, sino que también implica un método planificado. Vimos eh, varias características. Los pastores reciben su don de parte de Dios y son preparados por Él para enseñarnos todo el consejo de Dios. Entonces debemos de escuchar la palabra, también nosotros debemos de leer la Biblia. La lectura de las escrituras nos proporciona una perspectiva total de la doctrina bíblica. El deber de estudiar las escrituras diligentemente y el de memorizar las escrituras también. Ahora, vimos el objetivo de la meditación, del meditar en la palabra, que es que la aplicación, el tener un cambio de estilo de vida, el romper con los hábitos malos y tener hábitos buenos, hábitos de disciplina, de corrección, de instrucción, que nos da la palabra de Dios. De que vamos a fracasar en la santidad. Sí, sí podemos fracasar. La disciplina que lleva a la santidad es la que hace morir ese espíritu de pecado, menos que tengamos un plan claramente estructurado para hacerlo. Dicho plan es lo que llamamos disciplina. Debemos de tener perseverancia
pero sí, vamos a fracasar, pero debemos de estar dependiendo siempre de nuestro Señor. Y Satanás, vamos a tener a nuestros enemigos, a Satanás, al mundo y incluso a nosotros mismos, nuestra carne, muchas veces va a querer, vamos a querer o a desear cosas que antes queríamos, pero es efectivamente esa lucha, esa victoria que tenemos que tener, que es decirle no al pecado, porque ya tenemos una voluntad, que el Señor nos ha dado una voluntad, nos ha dado la capacidad de decirle no al pecado. Debemos de perseverar en la santidad. Debemos de comprender las escrituras, meditar en las escrituras. ¿Es posible conseguir la santidad instantánea? No, no es posible. ¿Qué debemos de hacer? Ejercitarnos para la piedad. Ahora, la disciplina que conduce a la santidad comienza con la palabra de Dios, la palabra de la escritura, la palabra de Dios. ¿Y qué debe incluir la disciplina personal de estudiar la palabra de Dios? Bueno, el oír la palabra, el leer la palabra por uno mismo, el estudiar las escrituras diligentemente, el memorizar las, los pasajes claves de la Biblia. También en el capítulo 11 vimos lo que fue la santidad de cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por 1 Corintios 9:27. La verdadera santidad incluye el control sobre qué, el cuerpo físico y sobre los apetitos. Si hemos de procurar la santidad, tenemos que reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hemos de glorificar a Dios con él. Tenemos una antes y un después, una hora. Antes teníamos una vida, una santidad para el cuerpo, una glotonería, una pereza, un libertinaje, una lujuriosidad, una inmoralidad sexual, pero ahora vivimos en libertad. Ahora podemos, ya no vivimos esclavizados al pecado. Ahora, el cuerpo físico y los apetitos naturales son pecaminosos en sí mismos. No, pero si no se controlan, sí pueden ser pecaminosos. Iremos en pos de los deseos de la carne. Eh, en lugar de la santidad, bueno, debemos de buscar siempre el lugar de la santidad. A ver, ¿qué más vimos por acá? Vimos que el cuerpo eh, es el templo de Dios, que todos debemos examinarnos para ver si hacemos lo que hacemos, comemos y bebemos para la gloria de Dios, reconociendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eh, Vimos que el materialismo batalla contra nuestra alma en dos formas. Nos hace sentirnos disconformes y envidiosos y nos lleva a consentir la rienda suelta de nuestro cuerpo. El, el desenfreno, el deseo, el darle satisfacción a, al deseo, al cuerpo, a los deseos pecaminosos. Vimos algunos ejemplos. Eh, bueno, ¿qué sucede cuando el cuerpo toma las decisiones y se obedece a sus apetitos? Cuando el cuerpo toma las decisiones y se obedece a sus apetitos, se pierde el control sobre qué, la vida espiritual y la vida emocional. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de una violencia santa? Se refiere a la necesidad de ejercer un control firme y decidido sobre el cuerpo y sus deseos pecaminosos. Luego en el capítulo 12 vimos la santidad de espíritu, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando
la santidad en el temor de Dios, 2 Corintios 7:1. Vimos también los pensamientos son importantes para Dios como las acciones y les son conocidos a Dios con la misma claridad que las acciones. Vimos algunas partes del Sermón del Monte. eh, Vimos que la Biblia indica que el pensamiento determina el carácter de Dios, la importancia del pensamiento. La santidad comienza en la mente y se extiende a qué? Hacia las acciones. Eh, Vimos, bueno, la santidad comienza en la mente, lo que afecta a nuestra mente nos va a afectar nuestra santidad. Entonces debemos de evaluar bien lo que vemos, lo que oímos, lo que podemos hacer, por ejemplo, la televisión, una serie, una película, una revista, una conversación, una música. ¿Eso me llevará a santificarme más o me va a llevar a deseos de querer hacer cosas carnales? El mundo que nos rodea procura constantemente lograr que nuestro pensamiento se adapte a sus caminos pecaminosos. El antes es que éramos, muchos creyentes, en lugar de resistir, ceden terreno en forma creciente a la constante presión del mundo. Antes éramos selectivos en lo que veíamos, en una película que veíamos, en un libro que podíamos leer, pero ahora ya somos influenciados por el mundo y no debería de ser así. No, no debemos de ser contaminados o no debemos de procurar la contaminación del cuerpo y del espíritu, del cuerpo con respecto a la inmoralidad sexual, la impureza, las orgías, y del espíritu, por ejemplo, el odio, las discordias, los celos, la ambición, la ira, la crítica. Hablamos un poco sobre la envidia, la amargura, hablamos de que no debemos de buscar la venganza, no debemos de buscar no debemos de tener un espíritu crítico. Bueno, ¿cuál es el fin de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte? Es mostrar que los mandamientos de Dios no solo están destinados a regular nuestras acciones externas, sino también a moldear y purificar nuestras intenciones y pensamientos internos. Haga una paráfrasis de Filipenses 4, 4:8, que nos insta a pensar en cosas verdaderas, honestas, justas, puras, amables, excelentes y dignas de alabanza. En el capítulo 13 vimos la santidad y la voluntad, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2:13. Vimos la voluntad en la santidad del cuerpo y en la santidad del espíritu, cómo funciona la voluntad. Hablamos de nuevo del corazón, eh, la mente, las emociones, los afectos, la conciencia, la voluntad, cómo funciona, cómo nos reorientan. Cuando éramos impíos, no conocíamos del Señor, nuestro entendimiento estaba entenebrecido, nuestros deseos estaban tergiversados, nuestra voluntad estaba pervertida, pero ahora con un nuevo nacimiento, ahora como hijos de Dios, tenemos una mente iluminada, unos deseos reorientados para Dios y un designio o un sometimiento a la voluntad de qué? De hacer la voluntad del Señor. Eh, Tenemos tres enemigos, las fuentes que ejercen
Una fuerza arrolladora, vimos las sutilezas del enemigo, de Satanás, del sistema mundano, la influencia perversa que ejerce sobre nosotros, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Vimos que estas fuerzas arrolladoras son malas, Satanás, el sistema mundano y nuestra concupiscencia. Pero también vimos una fuerza arrolladora buena. ¿Cuál fue? La de escuchar al Espíritu Santo, la voz de la conciencia, el serio razonamiento de pronto de un amigo, un buen consejo de un hermano. ¿Qué debemos de hacer? Cuidar lo que entra a la mente y lo que influye sobre las emociones. ¿Cómo podemos guardar la mente y las emociones? Con guardar la palabra del Señor. ¿Y cómo se adquieren estas cualidades? Bueno, con sabiduría, entendimiento y discreción. El Señor es quien proporciona estas cualidades por medio de su palabra. No solamente debemos cuidar la mente, sino que también debemos cuidar las emociones. Vimos el orden, el orden, bueno, cuidar los deseos es más que cumplir una acción defensiva de retaguardia contra las tentaciones del mundo, de la carne y de la, ay, perdón, del mundo, de la carne y del diablo. Debemos de estar a la ofensiva, poner el corazón en las cosas que de arriba, en las cosas espirituales, deleitarnos en la ley de Dios y hacer la voluntad de Dios. Vimos el orden también, debemos de tener disciplina en la razón, en la voluntad, en las emociones, para que todo eso vaya redireccionado, no a nosotros, sino a la voluntad de Dios. Vimos también un poco sobre el Museo de los Héroes de la Fe, hablamos un poco del Hebreos 11, de aquellos hombres de fe. Eh, Ahora, la conclusión de este capítulo fue cómo era el hombre con respecto a su razón, emociones y voluntad cuando Dios lo creó. Era perfecta, en armonía, la razón facilitaba el entendimiento de la voluntad de Dios, la voluntad se aceptaba la voluntad divina y las emociones se deleitaban en el cumplimiento de esto. Todo estaba equilibrado, alineado con los designios divinos. Ahora, ¿cómo las facultades del alma fueron todas corrompidas por la caída en el huerto del Edén? La razón del hombre fue entenebrecida, los deseos fueron tergiversados y la voluntad se volvió pervertida. Eso llevó a un desacuerdo interno entre la razón, las emociones y la voluntad y a una rebelión contra la voluntad de Dios. Luego en el capítulo 14 vimos los hábitos de santidad. Hablamos también de varios hábitos de santidad. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestro cuerpo, vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuanto más pecamos, más inclinados nos sentimos a pecar. Cada pecado que cometemos refuerza el hábito de pecar y hacer que resulte más fácil el caer. Debemos de guardar la mente, las emociones. Hablamos también de nuevo de las fuerzas arrolladoras, que hay buenas y hay malas. ¿Qué es un hábito? ¿Qué es la disposición o el carácter predominante de los pensamientos y sentimientos de la persona? El hecho de repetir algo. No debemos vivir como incrédulos, sino que no debemos tampoco desarrollar hábitos de impiedad, sino hábitos de santidad. Desarrollemos hábitos de santidad.
debemos de tener un trabajo sinérgico. No es solamente dejarle todo al Señor o creer que todo lo hago yo, no, sino que es un trabajo sinérgico entre el Espíritu Santo y yo, pero siempre pensando y teniendo presente que es con la dependencia del Espíritu Santo que estamos siendo libertados de ese pecado. Debemos de tener principios prácticos para la santidad, cuales vimos varios. Vimos el de repetir frecuentemente, no repetir, no permitir excepciones jamás, la diligencia y a pesar de los fracasos, seguir adelante. El de repetir constantemente, debemos repetir, repetir, repetir. Un esquema de comportamiento adquirido por la repetición frecuente. Eh, no permitir excepciones, decir que de pronto, no, hoy no voy a hacer, hoy de pronto no voy a leer porque estoy muy cansado la palabra, entonces hoy no la leo y tenía el hábito de leerla. Entonces llego al otro día del trabajo y, no, estoy de nuevo muy cansada y no quiero mañana. Y de pronto posponemos como esas trampas sutiles y peligrosas de que, no, estoy muy cansado, mañana oro o mañana leo la palabra. No, sino que no permitir excepciones. Debemos de tener diligencia en desarrollar esos hábitos buenos, que hay hábitos buenos como hay hábitos malos, pero debemos de desechar esos hábitos malos para desarrollar hábitos buenos de autocontrol, no cediendo a nuestros deseos carnales. Y aunque vamos a fracasar, claro, va a haber momentos de fracaso, debemos de persistir cada día. Vimos también que la lucha por la santidad tiene que ser librada en dos frentes, tanto interna como externa. La interna son los hábitos, la externa son entre la mente y las emociones. ¿Cómo es que los hábitos influyen sobre la voluntad? Los hábitos influyen en la voluntad porque cada acción repetida refuerza una disposición interna hacia ese comportamiento. ¿Cómo es que los hábitos influyen sobre la voluntad? Bueno, en la automatización del comportamiento, cuando yo ya hago algo repetidas veces, ya es como en automático, ya tenemos una identidad reforzada, una identidad fortalecida, una identidad única en Cristo. Eh, Vimos algunos paralelos entre los hábitos de impiedad y los hábitos de santidad del creyente, los hábitos de impiedad, como los hábitos de santidad. Por ejemplo, el de la impiedad, presentar nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, y los hábitos de santidad para servir a la justicia y a la santidad. Vimos en el capítulo 15 la santidad y la fe. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué es fe? Fe es obedecer la voluntad revelada de Dios y confiar en Él para los resultados. Vimos también un poco también sobre el granjero, que no trabajaba los domingos porque guardaba el día del Señor, que el día del Señor es para el Señor y no para uno. Aquí de pronto, tocando ya este tema, vengan rápido, voy a tocar rápidamente un tema. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros estemos, tenemos 6 días que el Señor nos ha dado, y un día para el Señor, 6 días para nosotros y un día para el Señor. En esos 6 días hagamos todo lo que tengamos que hacer, planeemos todo lo que tengamos que planear, pero en ese día, en el día del Señor, el domingo, guardémoslo para el Señor, no para nosotros, no para hacer nuestros negocios, no para
trabajar para cosas de nosotros, no, guardemos ese día especialmente para glorificar al Señor. Entonces, hermanos, por ejemplo, en la iglesia, algo también hablamos hoy en la iglesia, fue que hay hermanos que llegan el domingo y empiezan a hablar, ay hermano, tengo esto malo, va a ir hoy a organizarlo, eh, o hermano, estoy vendiendo tales cosas, eh, estoy vendiendo aquello, esto. No utilicemos ese día para vender cosas. No, tenemos 6 días. Si queremos vender algo, hagámoslo durante esos 6 días. Pero el día del Señor es para el día del Señor. La santidad es obediencia a la voluntad de Dios en todo lo que Él nos indique. Vimos la obediencia y la fe, vimos incluso temas con Abraham, si no estoy mal, la obediencia a la voluntad revelada de Dios es a la que a la vez un paso de fe, tanto como es el apropiarnos de una promesa de Dios. Vimos también los héroes de la fe, eh, vimos varios ejemplos, vimos también algunos valores según el mundo y y la Biblia. El mundo quiere fama, quiere fortuna, quiere felicidad inmediata, pero las metas que nosotros debemos de tener con respecto a la Biblia es nuestra santidad y el glorificar al Señor. El propósito es glorificar, nuestro propósito en esta vida es glorificar a Dios, glorificarlo en lo que hagamos, en lo que digamos, en lo que comamos, en lo que pensemos, en todo. Vimos héroes de la fe. Mm, Vimos que con frecuencia en la vida un acto concreto de obediencia requiere tanto la convicción como la confianza. Convicción se refiere a la creencia firme y segura de que creo en algo, y la confianza es que implica tener fe en esa persona o en esa autoridad, en este caso en nuestro Dios, en Cristo. Vimos Mateo 6:36, el mandamiento de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás será añadido. La fe y la santidad están inextricablemente, o sea, unidas, inseparables, vinculadas. El obedecer los mandamientos de Dios generalmente exige creer en las promesas de Dios. Entonces la fe y la santidad están unidas, complejas, eh, como lo vemos ahí, como un nudo apretado, vinculadas, difícil de desenredar. Vimos lo de la que es fe. Ay, perdón, me fui. Fe, obedecer la voluntad revelada de Dios y confiar en Él para los resultados. Vimos las conclusiones, cómo la fe ayuda a muchos creyentes a apropiarse de las promesas de Dios, la acción sobre la promesa, de una creencia no es una creencia pasiva, sino una fuerza activa que impulsa a las personas a actuar sobre las promesas de Dios, perseverar en la espera, que muchas veces no veamos los frutos, debemos de ser perseverantes, esperar, en su momento llegará. Así como plantamos un árbol, una semillita y no vemos el árbol, pues seamos pacientes y perseverantes porque en algún momento esa semillita se va a convertir en un árbol que va a dar frutos. Vimos el vencimiento de obstáculos, las vidas transformadas, la fe transforma las vidas de las personas. Eh, Hablamos sobre el mandamiento
de Jesús en Mateo 6:36, el de buscar la voluntad de Dios, el de priorizar las cosas espirituales, el de confiar en la provisión de Dios. Luego en el capítulo 16 vimos la santidad en un mundo impío. Vimos la oración de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Todos somos peregrinos en un mundo caído. Vimos varios ejemplos. Debemos de guardarnos sin mancha del pecado. Debemos de ser sal y luz en un mundo caído para que otros conozcan a Cristo. No debemos de ser como los camaleones, eh, como creyentes anónimos o de la iglesia, eh, ¿cómo es? Se me fue la paloma. Bueno, pero sí, no seamos como camaleones. En una parte soy muy santo, en la iglesia soy muy santo, pero de pronto en el trabajo no tanto. En el trabajo hago y deshago, entonces no debemos de ser camaleones. Debemos de tener convicciones, ya tenemos una identidad en Cristo. Eh, debemos de cargar ya con nuestra cruz, evitar imágenes obscenas, chistes morbosos, lascivos, las mentiras, los actos deshonestos, las inmoralidades, y debemos de protegernos. Y la forma de protegernos es, la mejor defensa es la Biblia. Contra toda contaminación debemos de guardarnos con la palabra del Señor, con guardar la palabra. Lo que Dios quiere de nosotros es que brillemos como luces en el mundo. Debemos de mantener la santidad personal. Es difícil en un mundo impío, pero debemos de mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo. Debemos de guardarnos sin mancha del mundo. ¿Qué se refiere a eso? A que eh, de, a la importancia de mantener una vida que no se vea contaminada por las prácticas y valores pecaminosos del mundo. Implica vivir de acuerdo con los principios e enseñanzas de Dios, evitando comportamientos y actitudes que contraigan estos principios. ¿Cuál es la intención de Jesús en la oración de Juan 17:15? Es pedir al Padre para que proteja a sus discípulos del mal, mientras permanecemos en el mundo. Y por último, en el capítulo 17 vimos el gozo que produce la santidad, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Dios quiere que la vida cristiana sea una vida de gozo y no una vida difícil, costosa. La santidad se produce, que produce en nosotros, se produce en varias formas. El gozo en la comunicación con Dios, el gozo de la obediencia, una vida santa, el gozo de la recompensa anticipada. Y vimos cada una de ellas. Que el gozo de la santidad, está el gozo de la comunión con Dios. El gozo verdadero viene solo de Dios, y lo que comparte con los que viven en comunión con Él. Una vida de desobediencia no puede ser una vida de gozo. La experiencia diaria del amor de Cristo está ligada con la obediencia a Él, a Cristo. También vimos la segunda forma que produce gozo, que es la obediencia a Dios, viviendo una vida santa. No debemos de resistirnos a Él. Y la tercera fue el gozo de la recompensa anticipada, de que Jesús estaba motivado para resistir porque contaba con el gozo de la recompensa. Así,
nosotros también debemos de tener ese gozo de recompensa anticipada. Hablamos sobre eso, y qué mejor gozo que estar en la presencia de nuestro Señor. También vimos hablamos de los talentos. Dios nos ha dado talentos. Uno de los talentos es andar en santidad. El gozo no solamente es el resultado de una vida santa, sino que hay también un sentido en que el gozo ayuda a producir una vida santa. Para experimentar el gozo tenemos que hacer elecciones y debemos de tomar decisiones, debemos de tomar decisiones sabias. Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para seguir en pos de la santidad. Eh, Vimos algunas preguntas, volvimos y vimos lo que habíamos visto desde un principio. Dios no nos habría mandado ser santos sin proporcionarnos los medios. Dios nos ha proporcionado medios para nuestra santificación, y en las conclusiones vimos que en qué forma se produce el gozo. Bueno, el gozo en la obediencia, el gozo en la recompensa anticipada, el gozo de la victoria y ya. Bueno, como tal, el gozo de la obediencia es experimentar la victoria sobre el pecado. El gozo de la recompensa anticipada es la esperanza de la recompensa futura. El gozo de la victoria es vencer las tentaciones. Y cómo el autor relaciona el gozo que sufrió Jesús en la cruz. Hebreos 12:1-2. El gozo futuro como motivación. Jesús sabía que su sufrimiento en la cruz era temporal, pero la recompensa final sería eterna y gloriosa. Además de la obediencia al Padre, Jesús experimentó un gozo al cumplir la voluntad del Padre y llevar la obra a cabo de la redención, la victoria sobre el pecado y la muerte. A través del sufrimiento y muerte de Jesús, Jesús venció al pecado y a la muerte, trayendo salvación a la humanidad. Y esta victoria le proporcionó un gozo inimaginable. Hermanos, esto fue lo que vimos en todos estos capítulos. Muchas gracias porque se conectaron, porque estuvieron acá conmigo estudiando, eh, estuvieron motivados, también me motivaron para continuar. Eh, Damos gracias al Señor porque nos ha proporcionado, por medio también del autor del libro, nos ha reforzado y nos ha recordado cosas que tal vez habíamos olvidado. eh, Nos ha hecho eh, ver de que debemos de trabajar más y más por nuestra santidad, de que debemos de buscar más la santidad, crecer en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, muchas gracias, hermanos, por todo lo que, eh, por todo el apoyo, y gloria al Señor. Soli Deo Gloria. Toda la gloria sea para Dios. Amén. Listo, hermanos. Entonces, oremos para que terminemos. ¿O tienen alguna pregunta? Todas. Todas las que van a ver mañana. Todas las que van a hacer mañana en el ¿Me examen. escuchó? Tenemos preguntas todas del capítulo 1 al 17. Que si nos vuelve a explicar. Ya quedó grabado ya. Amor, gracias. Bueno, entonces Ma, oremos. está grabando. Eh,
Listo, oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Señor, te damos gracias por el libro que pudimos leer, por el libro que pudimos estudiar durante todas estas semanas. Gracias, Señor, por ayudarnos. Eh, Gracias, Señor, por estar con nosotros en todo momento, por preservarnos, por alimentarnos, Señor, también de tu palabra. Gracias, Señor, por sostenernos, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu santidad. Gracias por darnos también mostrarnos ese atributo comunicable para que nosotros también podamos ser santos, no en la medida en como tú eres santo y perfecto, Señor, pero sí trabajar arduamente, constantemente para eh, poder lograr nuestra santidad, que es tan importante para poder entrar al trono de la gracia, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por el tiempo, gracias, Señor, por tus obras, por tus misericordias, por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, que dio su vida y fue obediente hasta la muerte. Gracias, 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 Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, y gracias al Hijo, a Jesucristo, por las tres personas de la Trinidad. Todo lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén.